Busquemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 8 hasta el 12. Capítulo 11, versículo 8 hasta el 12. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Ahí en su mismo puesto vamos a orar al Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por permitirme estar en este lugar, Señor, para exponer su palabra, Señor, rogándole, Señor, que todos los que estamos aquí presentes podamos escucharla con atención, Señor. Que usted siga guardando este servicio, Padre Santo, y rogándole, Señor, que me dé la gracia, Señor. Sea usted quien me dirija, Padre Santo. Sea usted que ponga las palabras, Señor, adecuadas, Señor, en mis labios, Señor, para una comprensión, Señor, y una edificación, Padre Santo, Señor, de su palabra. Todo esto, Padre Santo, se lo ruego por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hemos visto en este capítulo 11 de Hebreos muchos ejemplos de fe. Y pasamos a un personaje muy conocido, muy nombrado, mis hermanos, que es un gran ejemplo de fe. ¿Quién fue Abraham? Quien fue considerado el padre de la fe. Es un instrumento que el Señor ocupó de grande manera, que fue muy significativo para toda la era. Vemos que la palabra que hemos leído ahora comienza diciéndonos que Abraham fue llamado. Mis hermanos, cuando Abraham estaba en Harán, recibe este llamamiento de Dios diciendo que dejara a su padre y a su familia y se fuera a otro lugar. Esto lo podemos ver en Génesis 12, 1-4, que dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mis hermanos, este fue el segundo llamado que Dios le hacía a Abraham. La vida de fe, mis hermanos, siempre empieza con un llamamiento.
con un llamamiento divino, con un llamamiento de Dios. Si en este llamamiento no puede haber respuesta de parte de nosotros, de parte del ser humano, si no está ese llamamiento, no puede haber una respuesta de parte de nosotros. Pero cuando está ese llamamiento de parte de Dios, nosotros podemos responder con fe. Pero si el Señor nos llama, cuando Él nos elige, nosotros podemos responder con fe. Y con esto nosotros, hay algo muy importante que nosotros podemos hacer al responder con fe este llamamiento, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, lo que antes no podíamos hacer. Pero sí hay que destacar algo de todo esto, que para hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos primero conocer su voluntad. Debemos conocer la voluntad de Él. Y esto, básicamente, es conocer su palabra. Abraham no se imaginó salir, sino que obedeció a la palabra de Dios. Porque la orden fue palabra de Dios. Le dijo, hace esto y salió. Por eso, mis hermanos, primero nosotros debemos conocer su palabra para hacer su voluntad. Y ahora vemos el ejemplo de Abraham, quien recibió el llamado divino. Y vemos claramente que él respondió con fe. Y esto, mis hermanos, lo podemos ver reflejado porque él obedeció a Dios, que le dijo que debía salir de ese lugar en donde vivía, y por eso nos dice su palabra. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mis hermanos, primero que nada, recordemos de dónde venía Abraham. ¿Quién era su familia? Abraham, mis hermanos, era hijo de Taré, el cual nos dice su palabra que era idólatra y vivía en una ciudad pagana. La palabra del Señor nos dice en Josué capítulo 24, versículo 2 nos dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es muy probable, mis hermanos, que Abraham fuera idólatra, con las mismas inclinaciones o costumbres de su familia. Consideremos desde la ciudad de donde venía. Y veamos esta ciudad, que la palabra nos dice que Abraham era de Ur. Mis hermanos, los historiadores estiman que en los tiempos de Abraham, porque se han encontrado ruinas de esta ciudad, y los arqueólogos estiman, los historiadores, que en la época que vivió Abraham, la ciudad tenía un poco más de 500.000 de habitantes. Imagínense esa ciudad, no era una ciudad chica. Y si piensa, una ciudad grande, por lo general son ciudades más prósperas. Por algo hay alta cantidad de gente viviendo ahí. Porque esas ciudades atraen gente. Es muy probable, mis hermanos, que Abraham haya vivido en un lugar muy próspero económicamente. Sabiendo toda esta información, uno puede inferir, mis hermanos, que
el hecho de abandonar esa ciudad próspera, donde él probablemente era una persona de una buena situación, una buena situación, a lo mejor tenía un buen pasar, un buen vivir. Vemos que de esa situación en la que vivía Abraham, pasa a vivir en tiendas, pasa a vivir como nómada. Y si lo pensamos, mis hermanos, esto es sorprendente, porque piénselo, dejó todo por obedecer al llamado de Dios. Y claramente vemos aquí reflejado el poder de Dios. El poder de Dios es inmenso, mis hermanos, que vemos que puede cambiar a una persona. Y en este cambio, como vemos en Abraham, Abraham lo dejó todo atrás. ¿Y esto por qué lo hizo? Por amor a Dios, mis hermanos. Seguramente, mis hermanos, hay que destacar algo, que seguramente ante los ojos de sus pares, no sé, de su vecino, de su familia, ante los ojos de la gente que lo rodeaban, seguramente lo tienen que haber visto, tienen que haber considerado que lo que había hecho de haber partido de ese lugar donde seguramente tenía una posición, un buen pasar, un buen vivir, tenía un hogar fijo, y la gente seguramente hubiera pensado, ¿qué locura habrá hecho? ¿Por qué se fue? Y se fue a vivir al desierto como un nómade, a vivir en tienda. No sé si esto les resulta un poco familiar. Yo creo que a todos los que estamos aquí presentes, en algún momento lo han tildado seguramente hasta de fanático, hasta de loco, por decirlo de alguna manera. Pucha, tú hacías esto otro, siempre estabas con nosotros, compartías con nosotros, pero ahora te perdimos, no te vemos. Solamente vas a la iglesia. Y eso pasa, mis hermanos. Eso pasa. ¿Por qué le digo todo esto, mis hermanos? Porque quiero que puedan visualizar la magnitud de esto. Que Dios llamó a una persona y esa persona salió de esa ciudad. Salió solamente por obedecer la palabra de Dios. No le importó nada. Y vemos, mis hermanos, que todo esto fue por fe. Vemos que por fe Abraham obedece al mandato divino, porque no hay otra explicación, porque nadie puede buscar a Dios si no es con una fe genuina. Vemos, mis hermanos, que la evidencia de la fe la vemos evidenciada en obediencia, mis hermanos. Vemos que, como nos dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mis hermanos, Abraham, como lo dije, dejó todo para ir a un lugar desconocido. Y esto lo hizo porque conocía a quien lo llamaba, porque de otra manera no lo hubiera hecho. Primero, Dios lo tiene que haber llamado y lo tuvo que haber conocido primero para poder escuchar su voz y poder confiar en Él. Por eso, mis hermanos, Él obedecía al llamado divino. Y vemos que la obediencia es algo que a los hijos de Dios nos debe caracterizar, la obediencia a la palabra de Dios. Como Abraham obedeció, nosotros, hijos de Dios, también debemos obedecer a su palabra.
Para Abraham, mis hermanos, esa gloria que podía haber, que tenía Ur de los caldeos, la riqueza, esa posición social que tenía ese lugar, esa región, no se comparaba. Era mucho menos, infinitamente inferior que la gloria de Dios que se le había aparecido. Mis hermanos, vemos que Dios, cuando llama a las personas, pasan a ser parte de su familia celestial. Vemos que Dios cambia la inclinación del corazón, cambia la inclinación del corazón de las personas, y esto nos permite a nosotros, los hijos de Dios, nos permite acercarnos a Él y dejar todo lo otro atrás, dejar todo el mundo atrás. Como lo dice en su palabra en 2 Corintios capítulo 5, 17, que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, a nosotros esta salvación nos ha sido regalada por gracia por el Señor. Y esta salvación que nos trae a nosotros la separación del mundo. Como el ejemplo de Abraham, que Abraham dejó ese lugar pagano, ese lugar idólatra, esa sociedad pecaminosa. De igual forma nosotros, mis hermanos, con el llamamiento de Dios a nuestra vida, también nosotros debemos dejar este sistema de este mundo. Refiriéndome al sistema de este mundo, refiriéndome a no agradar al mundo, a no hacer las cosas del mundo, a no amar el mundo, mis hermanos. El Señor nos dice en su palabra, en Romanos 12, versículo 2, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, nosotros antes éramos del mundo, pero nosotros ahora somos del reino de Dios, mis hermanos. Nosotros tenemos otra morada. Nosotros solamente somos peregrinos, mis hermanos. Abraham nunca cuestionó en ese segundo momento que lo llamó, no cuestionó el llamado de Dios, mis hermanos. Y nos damos cuenta de otra cosa, que a pesar de no saber cuál sería su destino, él obedeció. Porque él en ese momento que le dijo no sabía cuál era su destino y no sabía de una tierra que iba a heredar. Pero ¿qué hizo Abraham? Prefirió andar con fe. Él no se regía por la vista, porque no sabía para dónde iba, no tenía mayor información que solamente la que Dios le dijo: sale de ese lugar. Sino que aquí podemos destacar que él vivió por fe. Él se movió por fe, por obedecer a la palabra de nuestro Dios. Nos damos cuenta que él dejó atrás comodidades, seguridades de Ur de los Caldeos, para vivir una vida con Dios haciendo su voluntad. Y después nos dice su palabra en el versículo 9, en el versículo 10, que por fe habitó como extranjero. Nos dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí ahora él pasa a esta tierra y pasa a ser como un extranjero. Dios le dice: esta es la tierra y va a ser tu herencia. Cuando una vez que salió, después en su momento, ya que salió de ese lugar, de Harán, porque de ese lugar salió, Dios le dice: esta es la tierra y va a ser tu herencia. Pero si nos damos cuenta aquí de un detalle, mis hermanos,
pasan los años y aún no era su herencia. Incluso muere y todavía no era su herencia. Por eso el versículo nos dice que él vivió en tierra ajena. ¿En qué sentido? Primero, en el sentido de que todavía no se materializaba la promesa como la tierra de la nación de Israel. Él estaba en esa tierra, se la había prometido, le dijo, esta va a ser tu tierra. Pero todavía no se concretaba esa promesa, porque tuvieron que pasar siglos para que se concretara esa promesa cuando entraron a la tierra prometida en Canaán. 2, en el sentido de que su morada final no sería la tierra física a la cual le estaba haciendo referencia en ese momento, que se la prometió, la cual él sabía que en un futuro se haría realidad para su descendencia, refiriéndome a la tierra prometida, a la tierra física. Él estaba consciente de eso, que iba a recibir esa tierra física, pero también es evidente que él confiaba de que esa no iba a ser su morada eterna, que había algo más. Su morada final, mis hermanos, él sabía que su morada final estaría en la presencia de Dios. Y esto, mis hermanos, lo podemos ver reflejado por el hecho de vivir toda la vida en tiendas, como aquí nos dice su palabra. Con el hecho de vivir toda su vida en tienda como un nómada, consideremos que morar en tiendas en esos tiempos era típico de los viajeros. Los únicos que andaban viviendo en tiendas eran los que andaban viajando de un lugar a otro, los que no tenían como una residencia, por decirlo así, estable. Incluso en esos tiempos, vivir en tienda se consideraban a las personas que eran nómadas. En ese tiempo, a las personas que eran nómadas se le consideraban que vivían en tienda. Mis hermanos, la palabra nos dice en este versículo 9 que él habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Vemos que aquí Abraham, él se consideraba como un extranjero. Él sabía que no era esa su morada permanente, su morada definitiva, porque claramente él esperaba la tierra definitiva, la cual era el cielo. Claramente, mis hermanos, su morada, la cual él esperaba, la definitiva, era el cielo, como también, mis hermanos, para nosotros. Él tenía la esperanza, mis hermanos, él tenía la esperanza de que su herencia final era el cielo, y esto lo vemos evidenciado en el versículo 10, que nos dice, en donde el autor nos dice que él esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros mismos, mis hermanos, nosotros mismos vivimos aquí, pero nosotros, los que somos hijos de Dios, también, por decirlo de alguna manera, nosotros vivimos como peregrinos y como extranjeros, porque nosotros tenemos otra ciudadanía. Nosotros, además del lugar que residimos, de este país, nosotros, los hijos de Dios, sabemos que esto es algo temporal, porque esta no es nuestra morada definitiva, pero sí que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, pero sí muchas veces la atesoramos tanto como si fuera nuestra morada definitiva. Pero no es así, porque nosotros somos del reino de Dios, ya pertenecemos a otro reino. Por tal motivo, si nosotros estamos aquí, estamos solamente como peregrinos, como extranjeros. También nos dice
la palabra del Señor que así como Abraham, Isaac y Jacob también habitaron en tiendas. Incluso después de la muerte de Abraham, Isaac y Jacob seguían habitando en tiendas, mis hermanos. Imagínense, mis hermanos, la paciencia que tenían que tener, considerando, ellos ya sabían que en la tierra que estaban era la tierra que iban a heredar. Estaban ahí, pero todavía no la tenían. Imagínense a lo mejor cómo se tienen que haber sentido, imagínense la fortaleza mental, por decirlo de alguna manera, o la paciencia que tenían que tener para esperar esa tierra en la que ellos estaban. Pero claramente todas estas fortalezas, esta paciencia, como hijos de Dios, hay uno que lo puede conceder, y es en Dios en donde nosotros podemos descansar cuando hay tiempo de espera muy largo. Recordemos el caso de Noé. Él estuvo esperando 120 años para el cumplimiento de la promesa que le había dado el Señor. Luego vemos al mismo Abraham, podemos ver aquí al mismo Abraham. Él esperó 25 años para el cumplimiento de la promesa de un hijo. Tenía como 100 años, mis hermanos. Si nos damos cuenta, claramente vemos que la espera de estos dos casos, de estas dos personas, fueron muchos años. Imagínense, mis hermanos, imagínense la paciencia que debieron tener, porque esta espera fue muy larga, para que se hiciera manifiesto el cumplimiento de esas promesas que le dio. Pero lo único que los podía mantener firmes y los mantuvo firmes, pacientes, esperando en aquel lugar, era la fe, la confianza en las promesas de Dios. O sea, en la palabra de Dios, mis hermanos. Mis hermanos, usted siempre tiene que recordar esto y atesorarlo, que Dios es fiel. Dios es fiel y cumple sus promesas. Y de estas mismas promesas es de las cuales nosotros, los hijos de Dios, debemos abrazarlos firmemente, pero con fe, confiando en las promesas, mis hermanos. Pero sí, aquí hay un problema. Siempre hay un problema, pero este problema es de parte de nosotros. Nosotros muchas veces, a causa de nuestra debilidad, de nuestra débil fe, mis hermanos, que nosotros desconfiamos de la palabra del Señor, desconfiamos de las promesas del Señor. Muchas veces nosotros somos el problema, mis hermanos. Muchas veces tenemos este problema de desconfianza, que no podemos descansar en las promesas, en la misericordia y en el amor de Dios, mis hermanos. Vemos que en el mismo libro de Hebreos podemos ver un caso que nos dice en el capítulo 6, versículos 17-18. Dios tuvo que, por motivo de nosotros, mis hermanos, tuvo que prometer con juramento que iba a cumplir sus promesas. Y esto lo vemos que nos dice en el capítulo 6, versículos 17 y 18 de Hebreo, que nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Mis hermanos, hasta en eso el Señor nos miró con misericordia y hizo este juramento por nuestra debilidad. Porque la palabra de Dios, las promesas de Dios son fieles. Si Él dice algo, lo va a cumplir. Pero esta promesa interpuso un juramento por nuestra debilidad, mis hermanos.
En este caso, Dios le vuelve a prometer que va a cumplir sus promesas y lo hace esta vez con juramento. Y es solamente, mis hermanos, por nuestra debilidad humana, mis hermanos, a causa de nuestra desconfianza, por la que nosotros, los seres humanos, nos caracterizamos también. Es un gran defecto que nosotros los seres humanos tenemos, la desconfianza. Incluso siendo hijos de Dios tenemos este problema, mis hermanos, que muchas veces nosotros somos desconfiados con las promesas de Dios. Y esto muchas veces se ve evidenciado en nuestro día a día. Nosotros, mis hermanos, antes éramos ciudadanos del mundo, pero ahora nosotros, los hijos de Dios, por la fe, somos peregrinos en este mundo. Ahora somos del reino de Dios, y si somos del reino de Dios, ponga atención en esto, debemos vivir como tal. Debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y que esta fe que nosotros tenemos, mis hermanos, se pueda ver reflejada en acciones. No que solamente de palabras, sino que se pueda ver reflejada en acciones en nuestro día a día, que se pueda ver reflejada esta fe. Imagínese a Abraham. El Señor lo llamó, ¿cierto? Imagínese a Abraham, le dice, no, que yo tengo fe, si yo tengo fe en Dios. Pero el Señor lo llama y nunca lo vemos que parte. ¿Se hubiera visto evidenciada la fe de Abraham? Claramente que no, porque no obedeció. De igual forma nosotros, mis hermanos, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12 nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Que quiere decir abstengar, que nos mantengamos alejados de los deseos carnales. Que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Claramente aquí nos dice que nos debemos mantener alejados, mis hermanos, de los deseos carnales. Alejados. Acuérdense, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, ahora nuestro corazón está inclinado hacia Dios. Ahora nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, los que antes no podíamos hacer, mis hermanos. Antes estábamos, por decirlo, desamparados, expuestos a todos esos deseos carnales. Pero ahora como hijos de Dios, nosotros nos podemos alejar. Pablo también nos dice que nosotros debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Mis hermanos, si nosotros no ponemos la mirada en las cosas de arriba, por lógica, ¿dónde cree que vamos a poner la mirada? ¿Dónde la vamos a poner? Acá. Y si las ponemos acá, ¿de qué nos vamos a inundar nuestro corazón? De las cosas de acá. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero si nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba, ¿cómo van a ser más llevaderas las cosas en este escenario terrenal? Van a ser totalmente diferentes, porque vamos a recibir la gracia del Señor, la cual nos va a ayudar a poder afrontar, poder vivir la vida que nos resta en este escenario terrenal. Que el Señor nos ayude y siempre esté en nuestra mente mirar al cielo, mirar a Dios, mirar las cosas de arriba y empaparnos de su palabra, empaparnos de Él. Luego vemos, mis hermanos, en los versículos 11-12, que también comienza diciéndonos por la fe.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, refiriéndose a Abraham, que ya era de avanzada edad, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Aquí, mis hermanos, vemos otro ejemplo de fe. Vemos el ejemplo de fe de Sara, conjuntamente con Abraham. Pero vemos que sí, Sara en su momento desconfió del Señor, de las promesas. Y lo podemos ver cuando Sara le propuso a su esposo Abraham una alternativa errónea con respecto a la descendencia. Recuerde que ella persuadió a Abraham a que tuviera un hijo con su sierva Agar. ¿Se recuerda de eso? Tenían la promesa, pero entró la desesperación. Faltó la confianza. Y vemos que por este motivo, tomaron una dirección equivocada. Y claramente hubo consecuencias. Claramente hay consecuencias cuando uno peca, mis hermanos, y no confía en la palabra del Señor y hace su propia voluntad. Vemos que también en otra ocasión, Sara se rió de la promesa de un hijo. Seguramente a lo mejor dijo, voy a tener como 100 años y soy estéril. Seguramente eso le causó risa, le causó desconfianza. Pero sí, mis hermanos, hay algo que nosotros tenemos es algo que nosotros debemos tener claro. Que aunque más ilógico resulte una promesa que el Señor nos pueda estar aquí en su palabra, el Señor cumple sus promesas y es palabra de Dios. Y todo lo que está en la palabra del Señor y los días futuros que restan, mis hermanos, es una realidad. Y debemos tomarlas como tal, mis hermanos. Pero aquí hay una cosa que destacar. Pero vemos que Dios, a pesar de esta falta de fe en estos momentos que les nombré, mis hermanos, el Señor siguió siendo fiel a su promesa. No es que haya dicho, Sara y Abraham no confiaban a mi promesa, tuvieron por decirlo así, se descarrilaron, no confiaron en mi palabra. Y Dios por eso nos dijo, yo no voy a cumplir la promesa porque no quisieron. Mis hermanos, Dios siempre permanece fiel a su promesa. Aunque nosotros seamos muy cambiantes, mis hermanos, Él permanece fiel a su promesa. Mis hermanos, a pesar de nuestra débil fe, que muchas veces la tenemos, mis hermanos, y muchas veces esta débil fe nosotros las hacemos manifiesta al desesperarnos, al afligirnos, al angustiarnos y al impacientarnos por no confiar en las promesas, por no descansar en Él. Pero mis hermanos, a pesar de todo esto, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y esto a nosotros nos debe mover, mis hermanos, agradecer a Dios, porque Él es fiel a sus promesas. Nosotros somos tan insignificantes, mis hermanos, en todos los sentidos. Nos ha regalado la salvación.
nos espera con los brazos abiertos para que nos acerquemos a Él, para que busquemos socorro, nos sustenta con su palabra. Pero mis hermanos, muchas veces nosotros nos afligimos, nos desalentamos y no vivimos con una paz y una tranquilidad de que somos peregrinos acá y esto no lo es todo y vamos a tener una morada eterna en la presencia de Dios. Pero vemos, mis hermanos, que a pesar de la fe débil de Sara, en ciertas ocasiones, las que vimos recién, al final Abraham y Sara creyeron. Al final Abraham y Sara creyeron a las promesas y pudieron tener un hijo, y lo vemos evidenciado en su gran descendencia. Mis hermanos, muchas veces a lo mejor nosotros vamos a desconfiar, nos vamos a desalentar, vamos a mostrar cierto grado de desconfianza, vamos a andar con una débil fe, mis hermanos. Pero sí tiene que tener claro una cosa, como la promesa que Dios le hizo a Abraham la cumplió, ellos en su momento confiaron a la promesa de un hijo y se la cumplió, así igual nosotros. Aunque hayamos sido débiles en su momento, nosotros podemos seguir confiando en el Señor. Nuestro corazón ahora está inclinado hacia Él. Nosotros podemos acercarnos a Él. Ya lo que pasó, pasó, pero podemos seguir acercándonos al Señor. Nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos espera. Nos espera a todos nosotros con los brazos abiertos. Mis hermanos, para concluir, el Señor a nosotros nos ha llamado, a nosotros nos ha escogido, nos ha apartado para su reino. Ya no debemos vivir para este mundo. Como Abraham salió de esa ciudad idólatra, de esa ciudad mundana, de igual forma nosotros, mis hermanos, el Señor nos separó, nos apartó para Él. Esta ya no es nuestra ciudadanía terrenal, en la cual no podíamos hacer la voluntad de Dios con fe, sino que ahora, mis hermanos, tenemos una infinitamente mejor ciudadanía y que es celestial. Ahora somos parte del reino de Dios, mis hermanos, y el Señor nos ha capacitado para cumplir su voluntad y vivir con fe, esperando en su gloriosa promesa, mis hermanos. Y hay algo, mis hermanos, que ojalá nunca se nos olvide y lo tengamos presente todos los días, que no seamos hermanos débiles en la fe, en donde no confiemos en las promesas de Dios, porque esto, mis hermanos, nos traerá angustia, desesperación y muchas veces tomaremos decisiones erradas por nuestra impaciencia, como lo hizo Sara, que no esperó en la promesa de Dios y vimos las consecuencias de actuar de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario esperar en Dios con fe, porque Él, a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel a sus promesas, esperando a que nosotros actuemos con fe hacia su voluntad, la cual la podemos encontrar en su palabra. Por eso es importante, mis hermanos, conocer a Dios. ¿Y por dónde vamos a conocer a Dios? A través de su palabra. Y si lo conocemos, mis hermanos, vamos a poder hacer su voluntad. Y lo más precioso, mis hermanos, que nosotros somos hijos de Dios y podemos inclinar nuestro corazón a Dios y andar conforme al diseño de Dios. Mis hermanos, confiemos en el Señor, entreguemos nuestra vida a Él, que nuestra mirada siempre esté puesta en Él, mis hermanos, y no retrocedamos al mundo del cual nos sacó. Que el Señor les bendiga.
Hasta acá está la palabra, mis hermanos. Oraremos al Señor para agradecer por el consejo de ella. Gracias, Padre Santo, por su amor, su misericordia. Gracias, Señor, porque usted hizo una gran obra, hizo con nosotros, Padre Santo. Gracias porque usted tocó nuestros corazones en su momento, nos llamó, Padre Santo, nos dio vida, Señor, para que nosotros pudiéramos creer en usted, Padre Santo. Gracias, Señor, porque por todo esto que usted ha hecho, Padre Santo, usted nos ha rescatado del mundo, Padre Santo, y nos ha llevado a su reino celestial, en el cual, Padre Santo, nosotros podemos encontrar paz, tranquilidad, gozo, Padre Santo, y podemos descansar en usted. ¿Qué más nos queda a nosotros, Señor? Que obedecerle con gratitud y exaltar su nombre por tan grande misericordia que ha hecho con nosotros. Gracias por esta palabra, Padre Santo, y llénelo cada vez más de usted, Señor, para ir haciendo su voluntad y vivir en obediencia a su palabra. Gracias, Señor. Todo esto, Padre Santo, se lo agradecemos por los méritos de su Hijo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.